Bienvenido a Fuera de Micrófono, Justino Sinován. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantado de estar aquí. Pues nada, un placer. Tenemos aquí delante el libro que habéis sacado el Grupo Crónica, que bueno, pues, ha cerrado sus puertas, pero habéis dejado un testimonio que es, yo creo que importante para las nuevas generaciones, testigos de la transición, ¿no? Uh-huh. Y además habláis de que es una de las etapas más sobresalientes de la historia de España. Entonces, yo me pregunto, si es así, si es una etapa tan importante y tan decisiva, ¿por qué crees tú que tiene tan mala prensa y está incluso denostada por la gente joven o una parte de esa nueva generación? Es una pregunta que siempre me hago, ¿no? La transición es un periodo glorioso de la historia reciente de España, porque la transición trajo la democracia a España. Después de la muerte de Franco, hubo una reforma política que se hizo de acuerdo entre todas las fuerzas políticas para establecer un sistema democrático en España comparable con cualquier otra democracia ya estable, ya establecida en el mundo, ¿no? Y esa democracia está reflejada, contenida en la Constitución. Nosotros, que hemos estado trabajando durante más de 40 años en la profesión, los que componíamos el Grupo Crónica y que lo hemos cerrado pues, por razones primero biográficas y después por razones estratégicas, que es que... También ¿no lo quería ir gente? Llegó la pandemia y ya claro. Eso supuso un freno. Pero bueno, nosotros hemos hecho una obra ahí, digamos, poco a poco, una obra puramente periodística, porque para nosotros el Grupo Crónica era un instrumento de trabajo. Y ahora lo que hemos querido es reflejar nuestra visión de la transición en este libro, ¿no? Uh-huh. En un momento en que la transición se ha puesto en duda, tú lo acabas de decir, y que hay gente joven pues que no... Bueno, sí, no, que habla de que eso que fue una una concesión. Bueno, eso es una historia que nace con Pablo Iglesias, que es un gran manipulador y que puso en marcha la puesta en duda de la transición. Eso ha calado y hay gente que no conoce muy bien la historia y algunos jóvenes a los cuales no se les ha privado de ese conocimiento porque en las escuelas no se ha dado el tema, pues que tienen a la transición pues como una historia ya pasada y que no saben muy bien de qué va, ¿no? Pero la transición fue un periodo fundamental de nuestra historia reciente, de nuestras vidas, porque fue la que estableció la libertad en España, la igualdad y la justicia. Y todo eso, pues ahora está en revisión, diciéndolo de una manera suave, y está en riesgo de que desaparezca por la actuación del actual gobierno, que está invadido de egoísmo y de deseos de permanencia a costa de lo que sea. Y el coste puede ser precisamente la transición. Has hablado de Pablo Iglesias, pero este hombre, bueno, ya dejó un poco al margen la política, estuvo como invitado en uno de esos almuerzos que organizabais en el Hotel Miguel Ángel y comentabais en la presentación del libro en la APM, en la Asociación de la Prensa de Madrid, que incluso él os quiso dar una especie de clase sobre lo que había sido la transición. ¿Por qué no me cuentas algo cómo fue? Porque os quedaríais un poco perplejos, supongo, ¿no? Bueno, sumamente perplejos, ¿no? No quiso darnos una clase, nos la dio. Se empeñó. Pues fue una sorpresa de que nos mirábamos unos a otros allí mientras estábamos escuchándole, porque nosotros le invitamos, como a todos los que invitábamos en los almuerzos del Grupo Crónica, para hablar off the record, para obtener información, que era el objetivo fundamental nuestro en toda esa operación. Y bueno, le invitamos pues para preguntarle y que descubrir pues cuáles eran sus objetivos y qué pensaba de todas las cosas que estaban pasando, etc. Y al comienzo del almuerzo, bueno, a todos los invitados nos presentábamos, muchos de ellos nos conocían ya de sobra, pero en fin, ritualmente nos presentábamos y el invitado le dábamos
pues un turno de palabra para que expusiera lo que quisiera antes de empezar las preguntas, ¿no? Y entonces Pablo Iglesias lo que hizo fue rememorar la transición y explicarnos la transición. Y nosotros, bueno, explicarnos a su manera, ¿no? Y nosotros nos mirábamos con gran sorpresa entre todos, diciendo, pero ¿dónde cree que está? ¿No? Porque nosotros, como profesionales... vivido intensamente toda la etapa, vivido, ¿no? Claro, lo habíamos vivido desde primera fila. Lo habéis contado, además. Claro, y habíamos vivido y hemos conocido a todos los protagonistas de la transición y hemos asistido personalmente a todos los episodios claves de la transición, ¿no? Bueno, pues esa es una de las anécdotas que siempre recordamos los integrantes del Grupo Crónica, porque demuestra también un poco lo que es el personaje, ¿no? Pablo Iglesias es una persona que se cree superior a los demás y entonces, pues allá por donde va, quiere dar lecciones. Claro, nos empezó a dar a nosotros una lección que en un momento que no era el más adecuado, ¿no? Y sobre un tema que él desconocía en gran parte, bueno, lo reinterpreta como le conviene, pero la transición, si él tiene ahora el derecho a hablar y la libertad de hablar, es gracias a la transición. O sea, todo el mundo tiene en España derecho a hablar y tal. Bueno, todo el mundo no, porque ahora el gobierno está limitando algunas cosas. Pero la libertad de palabra, la libertad de actuación, la libertad de creación de partidos políticos, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, todo eso nace con la transición. La transición es la que lo establece. Cuando tú te decides por estudiar periodismo, por dedicarte a esta profesión, ¿qué te influye más? ¿Qué referencias tenías de gente que entonces podía ser, no sé, a ver, o por qué te metiste en este mundo? Porque a lo mejor fue casualidad, no lo sé. Pues si te lo digo claramente, no sé por qué me metí yo a periodista, porque todos los antecedentes en mi familia no tenían nada que ver. Mi padre había estudiado Derecho y era funcionario en el gobierno civil de Valladolid, donde yo nací. Mi hermano mayor había empezado a estudiar Derecho y cuando yo de pronto dije que me gustaría estudiar periodismo, a mí lo que me dijeron en casa, dice, bueno, pues tú de momento, como tu padre y tu hermano, Derecho, ¿no? Yo creo que ahí hubo algún detalle en mi infancia que a mí me empezó a crear el gusanillo del interés. En mi casa en aquel momento se leían 2 periódicos. Mi padre estaba suscrito, mi familia estaba suscrita al Norte de Castilla y luego cuando volvía de la oficina mi padre había comprado el periódico El Diario Regional cuya redacción estaba muy cerca de casa y yo leía 2 periódicos, ¿no? No leíamos el tercer periódico que se editaba en Valladolid, que se llamaba Libertad y que era el periódico de la Falange. Ese no lo leíamos. Era un periódico de tarde de muy poca difusión y no. Pero el Norte de Castilla y el Diario Regional yo me los leía todos los días, desde que era muy pequeño, ¿no? Y entonces pienso yo que a lo mejor ahí... y un día, cuando en el colegio ya estábamos a punto de salir, en el último curso, previo a la universidad, en el colegio nos dieron unas charlas distintos profesionales, ¿no? Un médico, un abogado, tal, y un periodista que era el director de Diario Regional. Bueno, y yo allí me quedé bastante colgado de lo que él decía. Y al acabar la conferencia, la charla, me acerqué a él y le dije, pues a mí me gustaría ser periodista y tal. Y me dijo, pues vete al periódico y hablamos. Y empezaste... Y me abrió las puertas del periódico. Yo, con 17 años, empecé a hacer mis pinitos en el Diario Regional y así empecé. ¿Y luego te vienes a Madrid? No, yo quería ir... primero... A mí me habían recomendado Navarra, porque se podía estudiar solo en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Sí, solo estaba... O en el Instituto de Periodismo de Navarra, que estaba dentro de la universidad. Aunque no era una facultad todavía, pero estaba dentro. Entonces, eso me permitía a mí, en Navarra, había hecho yo 2 cursos de Derecho en Valladolid. Y entonces, después de 2 cursos de Derecho, ya en mi familia dijeron, bueno, pues márchate, después de dar mucho la paliza, pues márchate a Pamplona. Y entonces, me fui a Pamplona, me matriculé en Periodismo y en Derecho. Y entonces... hice allí los 3 cursos de periodismo y en aquel momento yo tenía
pues como un poco la obsesión profesional de venir a Madrid. Yo pensaba que Madrid era el sitio donde se podía ejercer el periodismo de verdad. Están los grandes periódicos, de alguna forma, ¿no? La prensa nacional. Y bueno, y cuando acabé en Pamplona me vine a Madrid y ya no me he ido de Madrid, ¿no? Salvo viajes esporádicos y alguna corresponsalía por ahí, ¿no? En tu trayectoria, bueno, aparte del periodismo activo que lo ejerciste, sobre todo, bueno, supongo que las primeras etapas de tu carrera, lo has compaginado con la enseñanza, eres catedrático de teoría de la comunicación, sí, ¿es correcto? Teoría ¿no? de la comunicación, sí. Creaste luego el máster del mundo. Son dos facetas muy distintas, pero ¿en cuál crees que has hecho, no sé, te has sentido más a gusto quizá? Mira, Porque cuando ya has hecho tú ese recorrido de periodista de calle, supongo, tienes que traspasar un poco tus conocimientos a gente o... Son dos actividades muy distintas, pero complementarias. Ajá. Yo empecé a dar clases en la Universidad Complutense pues a poco de llegar a Madrid también. ¿Por qué? Pues porque uno de los profesores que me había dado clase en Navarra vino a Madrid y al poco tiempo fue decano de la Facultad de Información, Ángel Benito. Profesor Ángel me dio mi clase, profesor. Pues Ángel Benito un día me dice, oye, ¿y por qué no, a ti no te interesaría ser ayudante mío en la universidad? Y dije, hombre, pues mira, y así empecé, de penene, vamos, del último de la facultad, y empecé allí a dar alguna clase y tal. Bueno, y poco a poco acabé obteniendo una titularidad en la Complutense. Y luego me vino una oferta de la universidad privada, de la San Pablo, donde luego San Pablo hice CEU, ¿no? Sí, es tu última etapa, ¿no? Sí, digamos, donde allí hice el pase a la cátedra, ¿no? de teoría de la comunicación. Y yo siempre he ejercido a veces con grandes problemas y sobre todo compaginabas las dos facetas, ¿no? Digamos. Y además... en cada sitio me encontraba con mucha gente que me decía que qué hacía en el otro lado. En el mundo del periodismo, que es un mundo muy frenético, que en aquel momento pues, todo iba rápido, deprisa, tal, pues me decían, pero hombre, la universidad, pues sí, en la universidad eso es otra cosa y tal. Sí, efectivamente, bueno, en la universidad me decían, pero bueno, ¿cómo vas al periódico? Si son cosas diferentes. Sí, es muy diferente una cosa de otra. Pero en el periodismo pasas a veces muy por encima de los temas y en la universidad te obligas a profundizar en los temas. Y esa mezcla a mí me ha venido muy bien, me ha servido mucho. Y luego en la universidad yo pues me especialicé en el control de la información, en el control político de la información, he escrito mucho sobre eso y he investigado, ¿no? Por ejemplo, sobre la censura franquista o sobre los problemas de la prensa durante la República. La censura franquista que fue premio de ensayo Espasa, ¿no? Sí, en premio de Espasa. Sí. Y bueno, para mí ha sido una combinación extraordinariamente positiva, ¿eh? Porque el ejercicio del periodismo ha cambiado mucho desde... Porque no sé, me estaba acordando ahora, al leer el libro y al leer la parte en la que tú escribes, hablas, por ejemplo, del referéndum, de la reforma política, que fue aprobada por el 90 y tantos % de los españoles y tal, y que eso sirvió un poco para que sacáis, ¿dónde estabas tú en Diario 16? Sacasteis un titular que decía adiós dictadura, adiós, ¿no? Que refleja... El papel de la prensa entonces es que era como, no sé... Bueno, la prensa estaba también... Está implicada en ese... Sí, y estrenando libertad. Porque nosotros veníamos de los últimos años del franquismo en que el régimen autoritario franquista se había relajado un poco, pues se había aprobado una ley de prensa que había derogado la censura previa, pero que ejercía muchos controles sobre la información, y nosotros estábamos pues ensayando a hacer información, y empezábamos a hacer información y a veces con expedientes y multas por parte del Ministerio de Información y Turismo. El director de Diario Regional, que es con el que te decía antes, que me introdujo en su periódico, decía una cosa muy inteligente. Decía, el periodista español, en aquella época, el periodista español es un profesional
pagado por la empresa privada que tiene que obedecer a la empresa pública. Es como un funcionario, pero que lo paga la empresa pública. ¿Por qué? Porque estábamos sometidos a los controles de la censura, los controles. Bueno, cuando se aprobó la ley de reforma política, que fue una operación urgente de Adolfo Suárez, en Diario 16, pues vimos claro que aquello abría la puerta a la democracia. Y nosotros titulamos a toda página en el periódico: adiós dictadura, adiós. Ahí acababa la dictadura. Y lo que venía después era el proceso de confección de la Constitución. Pero sin la ley de reforma política no habría habido Constitución, porque la ley de reforma política definía lo que sería luego la Constitución. Con Torcuato Fernández Miranda. Sí, Torcuato Fernández Miranda y el rey. O sea, el rey Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda fue la troika que hizo la ley de reforma política, ¿no? Y yo el otro día en la presentación del libro, yo dije que me gustaría que no tuviéramos que titular ahora Adiós democracia, adiós. Porque después del año 76 hasta hoy, la evolución ha sido extraordinariamente positiva hasta hace 4 años. Desde hace 4 años para acá se está torciendo la democracia española. Y de una manera, desde mi punto de vista, muy peligrosa, muy desagradable y muy frustrante. Porque la democracia se trajo a España, la trajeron políticos responsables y tal, trajeron la democracia con gran esfuerzo, crearon una democracia de una calidad comparable a cualquier democracia de las existentes en el mundo desde hace muchos años, incluso siglos, y ahora, desde hace unos años, hay una intención de modificar el contenido de esa democracia y pasar a otra cosa. Hemos pasado de una dictadura a una democracia y ahora estamos dando los primeros pasos de la autocracia. Lo que pasa es que quizá el sistema, ¿no?, y la monarquía parlamentaria y las instituciones, que ahora muchas de ellas están desprestigiadas, no creo que, estando en Europa, es difícil, ¿no?, que pueda ocurrir en una evolución como la que tú... Creo que tienes razón. Lo que tú dices, a lo mejor, no lo sé. Perdón. Tienes razón. Tenemos en España una protección que es Europa. Sin Europa, pues lo tendríamos más difícil. Pero Europa no lo puede todo. No. Europa no puede impedirlo todo. O sea, Europa puede llamar la atención, puede incluso establecer sanciones, porque hay mucho dinero que viene de Europa para hacer cosas aquí en España, ¿no? Europa tiene esas, pero no puede no puede impedir si hay un autócrata que lo que quiere es acabar con el sistema. En estos momentos en España lo que hay es algunos de los síntomas más preocupantes de la caída de las democracias. Lo que escribió Juan José Linz o lo que han escrito muchos otros acerca de cómo mueren las democracias, ¿no? Hay una primera operación que supone un riesgo enorme, que es la desautorización de la oposición y el impedimento del turno de poder. ¿Qué es lo que está haciendo Sánchez? Lo dijo en el Congreso, establecer un muro al cual, detrás del cual sitúa a toda la oposición de derecha, que es la que puede sustituirle en el poder, y a la que desprestigia continuamente. El fango, la fachosfera, etc. Todo eso son operaciones contra la oposición. Pablo Iglesias, del que hablábamos antes, llegó a decir en el Parlamento, en el Congreso, cuando él estaba allí, a contestación de una pregunta que le hizo a la oposición, llegó a decirles: y sepan ustedes que ustedes nunca van a gobernar. Oiga, ¿por qué eso en democracia es, ¿no? Claro, tremendo, ¿no? ¿Por qué dice usted eso? Pues porque
la operación es esa, acabar con la oposición. Ahí es cuando la democracia empieza a morir. Pero luego hay otra serie de operaciones hechas desde el poder político que van en el mismo sentido. ¿Cuál es? La ocupación de las instituciones que tienen que estar al margen del poder político. Por ejemplo, la Fiscalía del Estado. El fiscal general del Estado es un cargo independiente del poder político, de cualquier color, del gobierno, de la oposición, que tiene que actuar al margen de eso. Y así está establecido en la Constitución. Sin embargo, Pablo Sánchez ha nombrado fiscal general del Estado primero a una persona que fue miembro de su gobierno y después a otro que responde a pies juntillas a los intereses del gobierno. Esa es una institución... un control de una institución colonizada. Y ha sido colonizado el Tribunal Constitucional, que en estos momentos está actuando de tribunal que está llevando la contraria al Tribunal Supremo. Está revisando las sentencias del Tribunal Supremo en los seres y poniendo, y librando de las penas impuestas por el Tribunal Supremo a miembros relevantes del Partido Socialista. El Tribunal Constitucional está colonizado también por Pedro Sánchez. Sí, y en una situación como esta, Justino, el papel de los medios, ¿no? Porque al final a los medios de alguna forma se les desacredita, son creadores de fango, de bulos, de tal, pero se establece una polarización entre los que están conmigo y los que están en contra de mí. O sea, o estás conmigo o estás contra mí. Ahí ya no caben términos medios. Eso que desapareció, yo creo, cuando era lo más importante que teníamos, ¿no? En la época de la transición, no sé, hace poco me recordaba alguien en la presentación de Fraga en el Club Siglo XXI. No, la presentación que le hace Fraga a Carrillo en el siglo XX, sí, le enciende el cigarro Suárez, Fraga Carrillo. O sea, era otra historia, ¿no? Esos son es que no parece que fuera el mismo país, ¿no? Claro, esos son ejemplos del secreto de la transición. El secreto de la transición fue la reconciliación de los españoles. No. El gobierno de Franco no fue un gobierno de los, digamos, de todos los españoles. Fue el gobierno de los vencedores de la guerra. Y cuando muere Franco, lo que se hace es la reconciliación de los que perdieron la guerra y los que la ganaron, ¿no? Eso es lo que ahora se está perdiendo. Ahora se está perdiendo porque lo que está haciendo el gobierno es dar cancha a los que perdieron la guerra en detrimento de los que él supone que son herederos de Franco, porque al Partido Popular le considera franquista, cosa que es absolutamente absurda, ¿no? Lo que está haciendo Pedro Sánchez es reconstruyendo el sistema anterior, quejándose del autor de aquel sistema, de Franco, pero imitando a Franco. Esto es que es milimétrico. ¿Qué hacía Franco con la justicia? Controlarla. ¿Qué es lo que hace Sánchez con la justicia? Intentando controlarla. ¿Qué es lo que hace con los compañeros de partido? Favorecerles, como hacía Franco con los del movimiento. ¿Qué ha hecho con la ley de amnistía? Favorecer a los que le apoyan a él. Si es que todo es un juego de intereses que nada tienen que ver con el sistema democrático donde cada uno es libre de hacer lo que quiera y cada uno tiene sus derechos iguales a los que tienen los demás. No. Hay dos características de la sociedad democrática. La justicia, igual para todos, y la igualdad de todos ante la ley. Y Sánchez está acabando con eso. La justicia para unos cuantos y la igualdad, pues unos son más iguales que otros, como decía en la novela de Orwell, Rebelión en la granja, los cerdos, ¿no? Hay algunos son más iguales que otros. Los cerdos que eran la parodia del sistema comunista de Orwell, ¿no? Uno de los posibles errores que se cometieran cuando se hizo la Constitución, que tú la valoras también en el libro, ¿no? Y dices, el 88,54% de los españoles votaron
a favor de la Constitución. Yo no sé si ahora si se hiciera un referéndum similar, ese 88% bajaría a la mitad, o porque claro, Yo creo que a lo mejor no lo hemos explicado bien lo que Claro. contiene la, ¿no? Yo creo que bajaría, pero eso no sería relevante. Ya. Porque hay un desconocimiento de la Constitución muy extendido. Y porque la Constitución, de distintas maneras, se ha puesto en entredicho. Todos los que gobiernan con Sánchez, aparte de los del Partido Socialista, son contrarios a la Constitución. Eso es otro dato que... Todos los, Claro. todos los que apoyan a Sánchez son enemigos de la Constitución, enemigos de la democracia española. Ya. Todo esto no se dice con mucha frecuencia, pero hay que decirlo para que la gente sea consciente de lo que pasa, ¿no? No es lo mismo, no son lo mismo los de Bildu que los del Partido Popular, ni son lo mismo los de Esquerra Republicana de Cataluña que lo que era el Partido Socialista de Felipe González. No, son completamente diferentes. Y Sánchez se ha aliado con todos los que quieren acabar con la democracia en España. Y si sigue por ese camino, llegará un momento en que acabará. Y entonces lo lamentaremos. Entre los aciertos y no aciertos o errores que pudo haber en la transición, hay un tema que a veces sale ahí, pero que la gente no acaba de... Es el tema del estado de las autonomías, ¿no? Ahora con la necesidad de los acuerdos con nacionalistas, independentistas catalanes, ya se cuestiona esa financiación igual, lo que se llamaría un poco, ¿no? La solidaridad interterritorial. Entonces, claro, ya no somos iguales, ¿no? O sea, el castellano manchego ya no va a ser igual que el vasco, que el catalán, lógicamente, pero bueno, no se redistribuye esa riqueza. Desde un principio se dijo que lo del capítulo 8 de la Constitución, la distribución del Estado en autonomías, era lo peor que tenía la Constitución. Pero los padres constitucionalistas pues vieron que era necesario, porque en España ha habido siempre reconocimiento de regiones, ¿no? Y entonces consideraron necesario hacerlo pues para que no hubiera unas regiones más favorecidas que otras y tal. Pero al final... Sí, al final café para todos, que decía, ¿no? Sí. Café para todos. Pero al final eso no ha quedado completamente cerrado y en estos momentos estamos sufriendo las consecuencias. También es verdad que los padres de la Constitución fueron muy generosos y un poco ingenuos. ¿Por qué? Porque pensaban que cuando al País Vasco se le mantuvieran los privilegios históricos que tiene, el País Vasco se iba a comportar pues con la seriedad y tal, y sin embargo ha sido al revés. Y se pensó que los catalanes formarían parte del conjunto y serían tal... Se integrarían en el futuro. Y al final, ¿qué ha pasado? Que ahora quieren ser más que los demás y tal, ¿no? En realidad, si se hubiera sabido cómo han reaccionado algunos, pues a lo mejor el Estado de las Autonomías no se había diseñado como se ha diseñado, ¿no? Pero en fin, en estos momentos eso ya no tiene solución. Está así, lo que hay que hacer es llevarlo convenientemente, ¿no? Y llevarlo entre todos. Es decir, que no haya comunidades más desfavorecidas que otras y que todas tengan representación en el organismo común y puedan hablar y puedan discutir. Es decir, que Extremadura tenga capacidad de exigir el mismo tratamiento que Cataluña o que Valencia o que tal, ¿no? Está hecho ya. Es decir, se puede modificar, evidentemente, pero la modificación de la Constitución es muy difícil porque tiene un sistema de reforma muy rígido y para ello hacen falta grandes mayorías, ¿no? Y como en estos momentos los dos principales partidos no se entienden y cada uno está pensando de manera diferente, pues es muy difícil. Mientras no haya un partido socialista y un partido popular
que coincidan en lo fundamental, es muy difícil modificar la Constitución. ¿Consideras que la aparición de nuevos partidos, tanto por la parte izquierda del socialismo como por la derecha del Partido Popular, eso de alguna manera ha acabado con la moderación, ese lugar de centro que hacía ganar las elecciones? Bueno, claro. Se ha polarizado, ¿no? En estos momentos ha ocurrido eso. Ha ocurrido sobre todo desde la crisis económica de hace 10 años, 10 o 12 años, ¿no? Cuando nació Podemos y tal, y luego nació Vox y tal. La verdad es que la estabilidad de un país está en el centro. Y la estabilidad del país, de España, desde la Constitución, estaba entre un partido socialista que se entendía con el Partido Popular, mejor unas veces y otras veces menos, y que compartían una zona central del espectro político, ¿no? Había un partido de derechas, de centro-derecha, y un partido de centro-izquierda, y entre los dos sostenían el sistema. Todo eso se rompió cuando empezaron a nacer partidos de izquierdas radicales, a los cuales, y esto es una anomalía, no se les llama extrema izquierda, porque la izquierda ha impuesto su lenguaje. Ni se les considera una amenaza. Sí. Se dice a la izquierda de la izquierda. Oiga, usted está llamando ultraderecha o extrema derecha a los que están a la derecha de la derecha, pues llame ultraizquierda y izquierda radical o extrema izquierda a los que están allí, ¿no? Bueno, nacieron en la izquierda partidos enemigos de la Constitución y en la derecha un partido, sobre todo, que no es enemigo de la Constitución, que es Vox, que hace pero que es enemigo del otro, del PP, al cual le está impidiendo tener una mayoría relevante, ¿no? Es un panorama difícil y yo creo que en algún momento tiene que entrar, por lo menos en los sucesores del socialismo sanchista de ahora, tiene que entrar un poco el sentido común. Si no puede, el Partido Popular y Vox no pueden ir por separado permanentemente a todas las elecciones, porque eso no, eso es un oxígeno para... Si el problema es Sánchez, la solución podría ser, ¿no? Que no estuviera él. Entiendo. Pero claro, Mira, hubo una persona que vio lo que era Sánchez mucho mejor que nadie, que fue Rubalcaba. Rubalcaba anunció que Sánchez iba a ser un peligro. Pasa que Rubalcaba se murió poco después y ya no tal. Pero el que denunció los métodos y los propósitos de Sánchez fue Rubalcaba. Sí, lo del gobierno Frankenstein, sí, y los pactos con el nacionalismo, ¿no? Es el autor de esa etiqueta, el gobierno Frankenstein. Lo que pasa es que Rubalcaba pues, tenía una salud un poco tocada y falleció al poco tiempo y ahí nos dejó solos, ¿no? Felipe González es, podemos decir, casi como el sucesor de Rubalcaba en ese papel. Lo que pasa es que a Felipe González le ha costado mucho reaccionar. Ha tardado mucho en reaccionar. Ahora está ya en una posición de enfrentamiento a Sánchez. Porque es que Sánchez no está gobernando como un socialista. Está gobernando como él quiere y lo que él entiende que está. Que no tiene mucho que ver con la democracia, ¿eh? Cuando alguien trata de controlar a los jueces, controla el Parlamento y hace las cosas para favorecer a su grupo, a su tal, no es un demócrata. No actúa como un demócrata. Y eso es Sánchez. Oye, no quiero que se me olvide también, hombre, esa etapa tuya de director de Diario 16 en 2 ocasiones. Primero en el año 80, creo que fue, ¿no? Eso fue provisional y tal, ¿no? Sí, porque ahí había... Y luego ya fue en el año, quiero recordar, año 90 al 94, sí. ¿Puede ser? Al 92 y medio. Sí, tú sustituiste a Enrique Badía y luego te sustituyó José Luis Gutiérrez. Sí, sí. Esa es una etapa... ¿No? Bueno, no tenemos mucho tiempo para contarla, pero para mí es una etapa muy dolorosa porque no, yo fui destituido no por una razón objetiva. Eso lo he contado. ¿Había presiones? No había presiones. Ahora te lo resumo enseguida. Lo he contado en un libro como epílogo. Podemos extendernos un poquito más y nos salimos de tiempo. En un libro en el que lleva por título El poder y la prensa. Y ahí
añadí un epílogo titulado Epílogo para ingenuos, donde contaba mi... Bueno, pues Mira, resúmelo. lo resumo. Cuando yo era director, surgió el caso Hipercor. Que el presidente, el gobernador del Banco de España, con otros y tal, pues les había descubierto unas operaciones que al final se demostraron que eran operaciones corruptas, ¿no? Había nacido El Mundo, porque cuando Pedro J. fue destituido, enseguida pues pusieron en marcha creó rápidamente el periódico, y El Mundo fue para mí pues un competidor, ¿eh? Entonces, El Mundo sacó la historia de estos... de los amigos de Boyer, era, ¿no? Sí. Y Mariano Rubio. Y amigos de Juan Tomás de Salas. Juan Tomás, que estaba, claro. Que era el presidente del Grupo 16. Y atacabais a los amigos de, y entonces Juan del Tomás propietario, de Salas, ¿no? Juan Tomás de Salas quería que el periódico siguiera en esa línea. Y yo le dije, no, este periódico va a denunciar la Constitución mientras yo sea director. Uy, perdón. La corrupción, claro, mientras yo sea director, ¿no? Y entonces, bueno, y un día se me presenta Juan Tomás de Salas en el despacho con una cassette, que ahora ya no existen las cassettes, donde había una cinta tal, y me pone una conversación grabada a un conocido periodista, una conversación telefónica grabada a un conocido periodista, que, según él, demostraba que todo lo que de Hipercor era un montaje de tal, que es... Claro, vamos a ver, yo le pregunté, a ver, Juan Tomás, ¿de dónde sale esa cinta? Y me dijo, secreto profesional. ¿Cómo va a tener secreto profesional el presidente del periódico con el director del periódico? Pero bueno, no me lo quiso decir. Y entonces yo le dije, mira, Juan Tomás, esa cinta... bueno, porque él quería que reprodujéramos la cinta completa. La cinta era una conversación de Jesús Cacho con un abogado, y de ahí él quería deducir que todo era un montaje. Yo le dije, mira, no quiero escuchar la cinta completa. ¿Quién la llevaba? Casimiro, supongo. Ya no estaba, no, Casimiro ya no estaba, no, ya sé. Vale. Bueno, entonces yo le dije a Juan Tomás, esa cinta no dice lo que tú crees que dice, pero en todo caso es que me da igual. Es una cinta que está grabada ilegalmente y por lo tanto no vamos a hacer uso de ella aquí, ¿no? Y eso te costó. Ahí se quedó el asunto. No, bueno, y ahí, se marchó y tal, y pasó una semana y yo dije, hombre, pues qué bien. No. Pues al cabo de la semana, quien publicó el contenido completo de la cinta fue El País. El País. Al cual Juan Tomás de Salas había convencido. Y en ese momento yo dije, pues evidentemente, el que sobra aquí soy yo. ¿No? Y efectivamente, pues yo le dije dónde hay que firmar y fuera, ¿no? Y duré dos años y medio. El periódico, en esos 2 años y medio, nadie lo va a reconocer, pero lo digo yo, que soy el que sabe, y me interesa además que quede constancia. Había subido en difusión y había creado un grupo de opinantes del primer nivel. Allí teníamos a Camilo José Cela, a Antonio Burgos, a Martín Prieto, que había dejado El País, de prestigio, al Raúl del Pozo, que le llevé yo al periódico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo aquello se fue al carajo, como diría el otro, pues por culpa de esa operación. Y con el tiempo, pues la gente que rodeaba a Juan Tomás de Salas me reconoció que aquello fue una operación mala. Porque al final, Mariano Rubio y los demás fueron condenados. Fueron condenados, y Mariano Rubio tuvo que dejar el Banco de España, ¿no? Porque habían cometido actos corruptos. Bueno, aquello fue una operación de corrupción que acabó con los autores y con algún ajeno como fui yo. Muy bien. Oye, ya para terminar, ¿cómo ves el futuro del periodismo? No sé, de tu larga experiencia, porque ahora con las redes sociales, los nuevos sistemas, hay muchos periódicos digitales, no sé si crees que, bueno, que ese papel de control del poder y de... se puede ejercer, se ejerce de alguna... ¿Se está ejerciendo bien o no se ejerce? Pues se está ejerciendo por partes. Vale. Nunca ha habido más medios al alcance del periodista para hacer buena información. Para hacer buena información urgente, ponerla en circulación, tal, como ahora.
Cuando nosotros hacíamos periódicos de papel, pues teníamos que esperar 24 horas a que saliera el periódico y tal, ¿no? Y algunas noticias se nos quedaban viejas, ¿no? Porque ahora no, ahora es instantáneo, ¿no? Pero hay un problema en este momento, y es que en varios medios está ausente la conciencia profesional del periodista. El periodista no tiene que servir a nadie, más que al público. Uh-huh. El periodista no puede servir al poder, ni puede servir a una institución, ni a otra y tal. El periodista tiene que ser el vehículo que le facilite al público el conocimiento de lo que pasa. Uh-huh. Y el único al que debe servir el periodista es al público. Te lo digo yo, que me costó el puesto. y luego, las condiciones son inmejorables. El problema es que hay medios que en estos momentos están con el poder político, entregados al poder político como nunca antes en la democracia. Uh-huh. O sea, como en la dictadura, pero no como en la democracia. Hay medios que sirven al poder político cuyo objetivo es principalmente servir al poder político. Uh-huh. Eso es terrible. Eso acaba con el periodismo. Y luego hay un problema que tiene que ver con el ejercicio con los profesionales. A mí me parece que el relato periodístico de hoy está trufado de opiniones. Uh-huh. Demasiadas opiniones. Mucha opinión, ¿no? Mucha tertulia, sí, ¿no? No, y las noticias. En las noticias muchas veces aparece el periodista como protagonista. Sin diferenciar lo que es... Claro, que incluso antes de que contarte una historia ya te da una opinión. Uh-huh. Aunque solo sea decir, uy, esto es muy importante porque tal, no sé qué. No, oiga, usted no me diga que esto ya, si es importante ya lo titulará que usted. Que lo juzgue luego el lector, ¿no? Pero la historia hay que contarla con, uh-huh. con la frialdad con que hay que contar los hechos, ¿no? Pues eso me parece que ahora lo que hace es trufar al periodismo de demasiada intencionalidad, ¿no? Pues muy bien, oye, Justino, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en The Objective. Y nada, pues nos ha pasado el tiempo volando. Lo mismo digo, ¿eh? Podemos seguir. Y muchas gracias. Y adelante con The Objective, porque eres un gran periódico, ¿eh? Y bueno, yo lo leo todos los días, ¿eh? Pues muchas gracias.